Los 10 datos más interesantes del discípulo Simón el Cananeo. ¿Están preparados para desentrañar los 10 datos más intrigantes que raramente se conocen sobre este discípulo y su influencia en la evolución de la fe? ¿Quién fue verdaderamente Simón el Cananeo? ¿Cuál fue su rol en la misión de Jesús? Acompáñennos mientras exploramos este fascinante capítulo de la historia religiosa y descubrimos respuestas a estas preguntas. Número 10. Reliquias. Las reliquias son objetos físicos o restos de santos, apóstoles u otras figuras religiosas venerados en diversas tradiciones religiosas, incluido el cristianismo. En el caso de Simón el Cananeo, se cree que sus reliquias se encuentran en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La tradición católica sostiene que las reliquias de Simón el Cananeo fueron traídas a Roma y depositadas en la Basílica de San Pedro, donde se mantienen en veneración. Estas reliquias pueden incluir fragmentos de sus huesos u otros objetos sagrados asociados con él. La veneración de las reliquias es una parte importante de la espiritualidad católica y de otras denominaciones cristianas, ya que se considera una conexión tangible con los santos y apóstoles que vivieron en tiempos bíblicos. Número 9. Fiesta litúrgica. La fiesta litúrgica de Simón el Cananeo se celebra el 28 de octubre en la Iglesia Católica y en algunas otras denominaciones cristianas. En este día, los fieles se reúnen en las iglesias para honrar la vida y el testimonio de este apóstol, recordando su dedicación a seguir a Jesús y difundir su mensaje. En esta festividad, los fieles se reúnen en las iglesias para asistir a misas especiales y oraciones dedicadas a Simón el Cananeo. Se destaca su ejemplo de fe y entrega, recordando a los creyentes la importancia de ser apasionados y ardientes en su amor por Dios y su compromiso con las enseñanzas de Jesús. Número 8. Simbología en el arte. En el arte cristiano, Simón el Cananeo a menudo se representa con un libro o una espada, o en algunos casos con ambas, para simbolizar su doble naturaleza, su pasado como celote y su conversión a la fe cristiana. Estas representaciones pueden encontrarse en pinturas, esculturas y vitrales en iglesias de todo el mundo. La dualidad de su simbolismo es un recordatorio de que la fe puede transformar vidas y que la lucha por la justicia puede encontrar un camino más pacífico. Número 7. Martirio. En cuanto a su martirio, las fuentes varían en cuanto a los detalles específicos. Algunas tradiciones sugieren que fue crucificado, mientras que otras afirman que fue aserrado en dos. Estas versiones difieren en cuanto al lugar y la fecha exacta de su martirio, pero todas coinciden en que Simón fue ejecutado por su fe en Jesucristo. El martirio de Simón el Cananeo es un recordatorio de la persecución y los desafíos que enfrentaron los primeros seguidores de Jesús mientras difundían el mensaje del cristianismo. A pesar de las dificultades y el peligro, estos primeros apóstoles estaban dispuestos a dar sus vidas por lo que creían. Su sacrificio es un testimonio de su devoción y de la importancia de la fe en la historia del cristianismo. Número 6. Difusión del cristianismo. Aunque no se menciona con tanta frecuencia como otros apóstoles en el Nuevo Testamento, se cree que emprendió un viaje misionero que lo llevó a lugares tan lejanos como Persia, y posiblemente incluso a la India. Su dedicación a llevar el mensaje de Jesús a regiones distantes y culturas diferentes desempeñó un papel fundamental en la difusión del cristianismo más allá de las fronteras de Judea. En su viaje misionero, Simón el Cananeo enfrentó desafíos significativos, como la barrera del idioma y las diferencias culturales. Sin embargo, su perseverancia y compromiso lo convirtieron en un embajador del cristianismo en lugares donde el mensaje de Jesús aún no había llegado. Se cree que fundó comunidades cristianas en el este de Asia, y su legado perdura en algunas tradiciones cristianas orientales. Número 5. Ausencia de escritos propios. A diferencia de algunos de sus compañeros, como Pedro, Pablo o Juan,
Simón el Cananeo no dejó registros escritos ni epístolas en el Nuevo Testamento ni en ninguna otra fuente histórica conocida. Su presencia en las Escrituras se limita principalmente a las listas de los 12 apóstoles mencionadas en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Otra teoría plantea que Simón el Cananeo simplemente no tuvo la oportunidad o el llamado para escribir cartas o evangelios, a diferencia de otros apóstoles como Pablo, a quien se le atribuyen numerosas epístolas en el Nuevo Testamento. La falta de escritos propios no necesariamente disminuye la importancia de su papel como seguidor de Jesús y como uno de los 12 apóstoles originales. Número 4. Misterio en los Evangelios. Lo más intrigante es que en algunas versiones de la Biblia, el nombre de Simón el Cananeo se cambia a Simón el Celote. Los celotes eran un grupo de judíos extremadamente nacionalistas y apasionados en su lucha contra la ocupación romana. Si esta identificación es precisa, entonces Simón podría haber sido un partidario ferviente de la independencia judía y un activista político antes de unirse a los discípulos de Jesús. Esto añadiría un nivel de complejidad a su figura, ya que pasaría de ser un militante político a uno de los seguidores de Jesús. A pesar de la incertidumbre que rodea a Simón el Cananeo o Simón el Celote, su presencia en la lista de los 12 apóstoles nos recuerda que Jesús eligió a una variedad de individuos con diferentes antecedentes y perspectivas para ser sus seguidores. Cada apóstol tenía su propia historia y personalidad única, y esto refleja la diversidad de las personas a las que Jesús llamó a seguirlo. Número 3. Significado de celote. El término celote proviene del griego celotes, que se traduce como celoso o ardiente. Los celotes fueron un grupo político y religioso judío que existió en la Judea del siglo I, durante el tiempo en que vivió Jesús y sus seguidores, incluido Simón. Estos individuos eran fervientes defensores de la independencia judía y estaban dispuestos a luchar contra la opresión romana. El apodo celote, asociado con Simón el Cananeo, sugiere que él podría haber sido un miembro de este movimiento o compartido sus ideales. Si es así, esto arroja luz sobre la diversidad de trasfondos y perspectivas entre los discípulos de Jesús. Mientras que otros discípulos como Mateo eran recaudadores de impuestos, Simón podría haber sido un defensor apasionado de la causa judía. Número 2. Significado de cananeo. La palabra cananeo se deriva del griego kananaios, que a su vez proviene del arameo canana, que significa celoso o apasionado. Este término se utilizaba para referirse a un grupo de judíos extremadamente nacionalistas y fervientes en su oposición a la ocupación romana de Judea en el siglo I después de Cristo. Estos individuos eran conocidos como los celotes, y estaban dispuestos a usar la violencia para liberar a su pueblo y restaurar la independencia de Israel. Por lo tanto, cuando se describe a Simón como el cananeo o el celote, se está haciendo referencia a su afiliación o simpatía hacia este grupo político y social. Esto sugiere que Simón era un hombre apasionado y comprometido con la causa judía, ansioso por liberar a su nación del dominio romano. Su elección como uno de los apóstoles de Jesús muestra la diversidad de trasfondos y perspectivas entre los seguidores de Jesús, ya que no todos eran pescadores o hombres de fe pacífica. Número 1. Identidad doble. El apóstol Simón el Cananeo es uno de los personajes menos conocidos dentro del grupo de los 12 apóstoles de Jesús. Su identidad a menudo se entrelaza con la de otro apóstol, Simón Pedro, lo que ha llevado a cierta confusión y curiosidad en torno a su historia. Aunque la información disponible sobre Simón el Cananeo es limitada en los evangelios y otros textos bíblicos, existe un dato interesante relacionado con su identidad: el hecho de que su nombre a veces se le atribuye como Simón el Celote. La razón detrás de esta identidad dual radica en la ambigüedad del término cananeo en los textos bíblicos. En algunos contextos, cananeo podría referirse a la región de Canaán,
pero en otros, se cree que podría hacer referencia a un movimiento político religioso conocido como los celotes. Los celotes eran un grupo de judíos que abogaban por la resistencia activa contra la ocupación romana en la Judea del primer siglo. Su nombre, celote, proviene de la palabra griega, celotes, que significa celoso o entusiasta. Debido a esta ambigüedad, algunos eruditos bíblicos sugieren que Simón el cananeo y Simón el celote podrían ser la misma persona. En este caso, cananeo se interpretaría como una referencia a su origen geográfico, y celote indicaría su afiliación o inclinación política. Esto arroja luz sobre un dato interesante. Un apóstol de Jesús podría haber tenido una conexión con un movimiento político de resistencia.